Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista de CGTN en español. Les saluda Wu Shuoyu desde nuestro estudio en Beijing. La participación del presidente de China, Xi Jinping, en la cumbre del G20, clausurada hace pocos días en la ciudad alemana de Hamburgo, contribuyó a mantener e impulsar la cooperación entre los países que integran la organización. China, además, brindó su asesoría y respaldo a la cumbre del Grupo de los 20 en una amplia gama de asuntos. En esta edición del programa vamos a conocer los principales resultados alcanzados en esta cumbre. Empezamos con el siguiente video. Junto con los demás participantes, el presidente Xi Jinping realizó esfuerzos para promover avances positivos en la cumbre del G20 en Hamburgo, a partir de los logros de su edición del año pasado en la ciudad china de Hangzhou. De igual manera, el mandatario chino hizo nuevos aportes para reforzar la cooperación en el marco del G20, para promover el crecimiento económico mundial y para mejorar la gobernanza económica global. Durante la cumbre de Hamburgo, el presidente chino participó en varias discusiones sobre la situación económica mundial, el comercio, las finanzas, la economía digital, la energía, el cambio climático, el desarrollo, África, la salud pública, los refugiados, la migración y el combate al terrorismo, entre otros, y profundizó sobre los conceptos y las soluciones de China, además de impulsar vigorosamente la cooperación internacional. Al margen de la cumbre de Hamburgo, el presidente chino también puso en marcha una serie de actividades de diplomacia de cumbre. El presidente chino organizó una reunión informal de los líderes de los BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, para preparar la cumbre de los BRICS que se realizará en septiembre en la ciudad de Xiamen, en el sureste de China. El presidente Xi Jinping se reunió con su homólogo estadounidense Donald Trump para profundizar la cooperación basada en el mutuo beneficio entre ambas naciones. Durante su primera reunión con el presidente de la República de Corea, Moon Jae-in, el mandatario chino enfatizó que la República de Corea debe apreciar y abordar de forma adecuada las legítimas preocupaciones de China. Por otro lado, el jefe de Estado chino exhortó a Japón a realizar esfuerzos para mejorar los lazos bilaterales durante su reunión con el primer ministro japonés Shinzo Abe. El presidente Xi Jinping también alcanzó nuevos consensos sobre la construcción de la confianza política mutua y la profundización de la cooperación bilateral y multilateral con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y con la primera ministra de Reino Unido, Theresa May. Hoy en el estudio me acompañan Zhou Jiaogui y Daniel Triado, ambos reporteros de CGTN en español. Bienvenidos a Puntos de Vista. Un saludo, un placer. Gracias por invitarnos. Muchas gracias a ustedes. Empezamos con el tema de la cumbre del G20 de Hamburgo, que tuvo lugar en Alemania, que fue la creación de un mundo interconectado. ¿Cómo entendemos este lema? Pues el lema de la cumbre de Hamburgo, la creación de un mundo interconectado, define su identidad. Vale la pena recordar aquí la anterior, la 11ª cumbre celebrada hace apenas un año en la ciudad china de Hangzhou, bajo el lema de una economía mundial innovadora, vigorizada, interconectada e inclusiva. Es evidente que la palabra interconectado viene de la cumbre de Hangzhou. Esta vez en Hamburgo, además de sembrar sus propias semillas, ha cosechado lo sembrado en Hangzhou. Esta es la esencia de las recientes declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, quien dijo que Hamburgo puede servir para heredar el pasado y recibir el futuro. Lo que ha llegado ahora es el momento en el que no podemos ignorar la interconexión, porque con los avances vertiginosos de las tecnologías, el desarrollo de los comercios internacionales y el aumento en los intercambios interpersonales, muchos problemas que afrontamos hoy en día ya son globales. Ningún país puede estar a salvo si se hunde el barco. Entonces, en ese sentido, es muy importante destacar el concepto de interconexión y es lo que es la responsabilidad que asume este foro de G20. Sí, muy bien. Daniel, ¿cómo entiende usted un mundo interconectado? Y podemos entender este lema como esta interconexión como una crítica sutil a los postulados proteccionistas y aislacionistas que han estado imperando en Occidente, sobre todo en países como Estados Unidos, Reino Unido con el Brexit y en menor medida en Francia. Añadir, como muy bien decía Joe, que
Este año Hamburgo ha asumido el legado que dejó la cumbre del G20 en Hangzhou, el tema de la interconectividad, y añadir que no solo hablamos de los países trabajando entre sí. Yo entiendo esta interconectividad, esta globalización, como una idea de hacer que los beneficios de la globalización se extiendan por todos los sectores y todas las regiones del mundo. Es decir, no hay que olvidarse de que hay mucha gente aún sufriendo pobreza, mucha gente sufriendo hambre. No hay que olvidarse de África, que era uno de los puntos del G20 de este año. No hay que olvidarse de los jóvenes, de los inmigrantes, y no hay que olvidarse de las mujeres que aún hoy en día siguen siendo discriminadas injustamente por el simple hecho de ser mujeres en muchos lugares del mundo. Tiene mucha razón. Y hemos visto que China y Estados Unidos mantienen una de las mayores relaciones comerciales en el mundo, y la estabilidad de este nexo bilateral ayudará el desarrollo del mundo y también el desarrollo de la globalización. Esta vez a la cumbre, los dos presidentes, el presidente chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Donald Trump, se reunieron por segunda vez en 3 meses. Entonces, reuniones frecuentes demuestran la voluntad mutua de ambos países de desarrollar su relación bilateral. Entonces, ¿cuál es la importancia del desarrollo de este nexo bilateral entre China y Estados Unidos para estos dos países mismos y también para el mundo? Daniel. Pues es muy importante. Desde mi punto de vista, no existe relación bilateral más importante en el mundo que la relación entre China y Estados Unidos. Son las dos primeras potencias del mundo, la primera y la segunda. Por lo tanto, pueden ejercer una gran influencia en cuestiones económicas y geopolíticas. El problema es que desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la relación bilateral ha sufrido ciertos altibajos. Donald Trump es un político, por decirlo así, impredecible, con un carácter muy volátil, por lo que Xi Jinping China en general ha tenido que gestionar esta nueva relación con un presidente un poco impredecible. Durante la campaña electoral, Trump criticó muchas veces a China durante la campaña presidencial en Estados Unidos, acusó a China de manipular el yen adrede y de el yuan y de actuar de forma injusta en materia comercial. Pero cuando se reunieron por primera vez en Florida, en abril pasado, ambos líderes mostraron muy buena sintonía y, de hecho, fruto de esa relación fue el llamado Plan de Acción de 100 días, un plan cuyo fin es equilibrar la balanza comercial entre China y Estados Unidos, muy favorable a China en estos momentos. Un ejemplo de este plan es que muy recientemente, hace muy poco, China eliminó una prohibición que tenía 14 años de importar la carne de res desde Estados Unidos. De nuevo, como muy bien decía, se reunieron los dos líderes en Hamburgo y volvieron a demostrar muy buena sintonía. Los dos líderes son muy conscientes, China y Estados Unidos son muy conscientes de que tienen muchos puntos de interés que no convergen, tienen muchos puntos en los que tienen opiniones diferentes, pero da la sensación que al menos cara a cara, cuando se reúnen, los dos líderes intentan encontrar espacios en común. Como decía, la relación es muy complicada. Desde que Donald Trump llegó a la presidencia, se ha mostrado muy impaciente con la cuestión de la República Popular Democrática de Corea, ha desplegado buques de guerra en el mar meridional de China y no ha respetado, digamos, la política de una sola China. Aún así, da la sensación, es muy importante que los dos líderes muestren buena sintonía y, como decía, intenten encontrar puntos en común, porque si China y Estados Unidos trabajan juntos, pueden resolver cuestiones tan complejas como la misma RPDC o Siria, por ejemplo. Vale, a mí me gustaría añadir 2 cosas. La primera es, a pesar de las discrepancias y conflictos que tienen los dos países, yo creo que ambos líderes o ambos países son muy conscientes de la importancia, ¿no?, de tener una buena relación bilateral entre los dos países, porque su influencia ya se extiende de los mismos dos países, sino a muchos temas importantes en todo el mundo. Ahora que nos enfrentamos a muchos desafíos importantes globales, si las dos grandes economías no
no da una respuesta conjunta a estos desafíos, es improbable que sea sólida la recuperación que estamos experimentando. Entonces, yo creo que este es un consenso que tienen los dos países. Y la segunda cosa que quería destacar es la postura de China en eso. El mandatario chino Xi Jinping pidió un nuevo modelo de relación entre grandes países con Estados Unidos. Este concepto fue planteado por Xi Jinping en una reunión con el entonces presidente estadounidense Obama, que en su momento mostró su apoyo a esta propuesta. Xi señaló que solo reemplazando la confrontación por una cooperación de ganancia mutua y por la disposición de establecer una asociación, los dos países podrían abrir juntos una nueva visión de desarrollo común y de seguridad compartida, no solo para los dos países, sino para los otros países del mundo. Claro, por eso decimos que la estabilidad de esta relación bilateral coincide con el interés de ambos países y también con el interés del desarrollo mundial. Durante la cumbre, el presidente chino Xi Jinping hizo un discurso donde compartió con la audiencia sus ideas sobre la actual situación económica mundial y también sobre la cooperación económica internacional en el futuro. Hemos visto que de la cumbre del G20 del año pasado, que tuvo lugar en Hangzhou, hasta el Foro Económico de Davos de este año 2017, desde el Foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional, que tuvo lugar en China también el mes pasado de junio, y hasta esta edición de la cumbre del G20, China siempre mantiene una posición bastante firme sobre el desarrollo, sobre su apoyo al desarrollo de la globalización. ¿Qué opinan ustedes en este tema? Daniel. Vivimos en un momento en el que se le está dando mucho la espalda a la globalización, sobre todo desde Occidente, a raíz, sobre todo desde la crisis económica y financiera mundial de 2008, las derechas en Occidente, en Europa y en Estados Unidos se radicalizaron y apostaron por políticas de puertas cerradas, de austeridad, de proteccionismo y de rechazo a la inmigración. Y por otro lado, la izquierda denunció el desequilibrio económico de la sociedad. Da la sensación que a raíz de la globalización los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres. China es consciente de los beneficios que le ha reportado la globalización. Es una de las muchas razones por las que China ha crecido a este ritmo tan acelerado las últimas décadas. Por ello, sigue defendiendo la globalización. Lo que me parece interesante es que no defiende una globalización cualquiera, sino una globalización más justa y más inclusiva. China defiende un nuevo modelo de cooperación internacional basado en la cooperación internacional que sirva para eliminar los problemas y los riesgos que ha comportado la globalización. Tanto Xi Jinping como el primer ministro Li Keqiang, en todos estos foros que has mencionado, ha urgido a los demás países a luchar para erradicar la pobreza y el hambre, para que todos los sectores de la sociedad se beneficien de esta globalización y para que sea más inclusiva y justa. Otra de las críticas que se suele hacer a la globalización es que da la sensación de que los grandes organismos internacionales están básicamente dominados por países occidentales o países desarrollados. China también urge a que en esta nueva globalización los países en desarrollo puedan tener mucha más voz en estos entes internacionales. ¿Qué piensa usted sobre la globalización? Estoy de acuerdo con Daniel. Y luego me gustaría añadir algo concreto que China está haciendo en el camino de promover la globalización. Yo creo que la máxima expresión y la más reciente expresión de China con respecto a la globalización es la iniciativa de la Franja y la Ruta y el concepto de construcción de una comunidad de destino compartido. Yo creo que la contribución de China a la globalización incluye, pero no se limita a esta actitud abierta hacia un desarrollo global, sino que lo está
la está poniendo en práctica a través de muchos proyectos de construcción de infraestructuras, de inversión, de comercio, que están creando enormes beneficios tanto económicos como sociales en los países encontrados a lo largo de la franja y la ruta, que digamos, ¿no? Y además muchos países miembros del G20 han decidido participar también en la iniciativa de la franja y la ruta, y en la cumbre de Hamburgo esta propuesta china ha sido discutida en muchas ocasiones. Bueno, además de esto, hemos visto que en la cumbre de esta vez en el G20, el presidente chino Xi Jinping se reunió con muchos líderes de países del mundo, como por ejemplo se reunió con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con el nuevo presidente de Francia, Emmanuel Macron, con el nuevo presidente de la República de Corea, Moon Jae-in, y con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y también con la premier de Reino Unido, Theresa May. ¿Cuál de los frutos de estos encuentros les ha impresionado más? Daniel. Yo destacaría para empezar el compromiso con el Acuerdo de París y la apuesta firme por desarrollar proyectos basados en energías renovables como fruto de la reunión entre Xi Jinping y el francés Macron. Y por otro lado, el impulso a la cooperación, a la relación bilateral y a la cooperación, y la participación activa en la iniciativa de la Franja y la Ruta como fruto de la reunión entre Xi Jinping y la británica May. El Reino Unido está en un momento muy delicado desde la victoria del Brexit. Las negociaciones con la Unión Europea van a ser muy duras para Reino Unido, y China puede convertirse en un importante aliado, sobre todo comercial, que evite que Reino Unido quede aislado después de cuando se implante la salida de la Unión Europea. En general, destacar la estabilidad que gozan las relaciones entre China y la mayoría de países del G20, sobre todo en un momento en el que Estados Unidos abraza las políticas proteccionistas y aislacionistas. Muchos líderes ven con muy buenos ojos la relación con China. Vale, efectivamente, la anfitriona y la presidenta de la cumbre de Hamburgo, Angela Merkel, también considera a China como un aliado muy importante en un momento de incertidumbre. Si tendría que añadir, es que a mí me llama la atención en el encuentro entre Xi Jinping y Donald Trump. Al margen de la cumbre de Hamburgo, los dos líderes acordaron, además de muchos temas, estrechar la cooperación en resolver el problema nuclear en la península de Corea. Y además en sus reuniones con los líderes de Corea del Sur, Japón y Rusia, el mandatario chino Xi Jinping mostró la determinación de China en salvaguardar la paz y la estabilidad de la región. Es lo que más me llama la atención. Sí. Y esta vez hemos visto que, aprovechando esta oportunidad, los líderes, los presidentes de los 5 países miembros del grupo BRICS tuvieron un encuentro informal en esta edición de la cumbre G20. Y BRICS está compuesto por 5 países: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y sabemos que en este septiembre van a tener lugar en China, en la ciudad china de Xiamen, una cumbre de los líderes de los países BRICS. A su parecer, ¿este grupo sigue desempeñando un papel importante en la economía mundial o no, Daniel? Sí y no. Si bien es cierto que algunos de los países que forman parte del BRICS ya no gozan de los niveles de crecimiento que solían gozar cuando el BRICS se estableció, como sobre todo Brasil, que sufre una recesión, yo creo que sigue siendo un ente importante, sobre todo porque se erige como un portavoz de los países en desarrollo y como una organización que lucha por, aparte de dar voz a los países en desarrollo, por desarrollar políticas basadas en la inversión en infraestructura y en el desarrollo sostenible, que me parece muy importante. Los BRICS desarrollaron el nuevo Banco de Desarrollo, que es una institución financiera que, aparte que sirve de contrapunto al FMI o a otras instituciones mundiales, pone hincapié en un crecimiento basado en la inversión como contrapunte a las políticas de austeridad que tanto imperaron
en Occidente, sobre todo en Europa, en la Unión Europea, durante la crisis económica mundial. Aparte, el BRICS sigue trabajando para establecer un fondo de reserva y una agencia de calificación. Recordemos que el BRICS nació como BRIC y que luego más tarde se añadió Sudáfrica. Eso significa que existe la posibilidad, de hecho los países han dejado la puerta abierta a que nuevos países se añadan al BRICS. Todo ello no hace más que reconocer la influencia que aún tiene este ente a nivel mundial. Sí, es cierto que estos 5 países de BRICS siguen teniendo un peso importante en la economía mundial. Además de ser miembros importantes del G20, también son fuerzas emergentes en el ámbito político y económico a nivel mundial. Recordemos que los 5 países de BRICS en los últimos 10 años han contribuido más del 50% al crecimiento económico global, y sobre todo China e India han mantenido un crecimiento sostenido en medio de una recesión global. Entonces yo creo que en la cumbre que dijiste que tendrá lugar en Xiamen, en la ciudad china de Xiamen en este mes septiembre, ofrecerá aún más oportunidades de cooperación y inversión, y además aportará una voz desde estos mercados emergentes respecto a los temas importantes internacionales. Y otro de los temas muy importantes e interesantes de la cumbre de G20 de este año fue la lucha contra el cambio climático. Y al final se logró la disposición de 19 contra 1. Que incluye los 20 miembros de este grupo. ¿Qué significa? Significa que, excepto Estados Unidos, los otros 19 países miembros prometieron seguir cumpliendo el Acuerdo de París. Entonces, es decir, que Estados Unidos sigue y seguirá manteniéndose fuera de este pacto. ¿Qué opinan ustedes al respecto, Daniel? Primero, lamentar la actitud de la nueva Casa Blanca. A mi parecer, uno de los principales legados del anterior presidente, de Barack Obama, fue asumir la responsabilidad que comporta el ser la primera potencia del mundo y, por lo tanto, uno de los mayores contaminantes del mundo. Fue Obama quien trabajó junto a Xi Jinping para que el Acuerdo de París fuera una realidad, e implicó a Estados Unidos en la lucha contra el cambio climático. En cambio, Trump, esgrimiendo tanto durante la campaña electoral como siendo presidente, esgrimiendo su política proteccionista y aislacionista de Estados Unidos primero, el America First, aseguró que el Acuerdo de París perjudica la economía de Estados Unidos, sobre todo particularmente la industria del carbón. Eso es una opinión que ha sido rebatida en Estados Unidos mismo por analistas y por grandes representantes de los negocios, que aseguran que se perderán en el futuro muchos puestos de empleo si Estados Unidos no apuesta ahora ya en el presente por las energías renovables. De verdad, hemos visto muchas voces de oposición a la decisión de Donald Trump, de la parte interior de Estados Unidos. Muchas desde Silicon Valley, por ejemplo, uno de los grandes impulsores del crecimiento de Estados Unidos, se ha criticado mucho el hecho de que Donald Trump saliera del Acuerdo de París. Pero en todo caso, lo que me parece positivo es este 19+1, es decir, Trump no ha conseguido influenciar a los demás países al menos del G20, para que abandonen el Acuerdo de París. Y su actitud no ha hecho más que revitalizar a estos países, que han asegurado que justo en el momento en el que Trump decidió y anunció públicamente que salía del Acuerdo de París, la respuesta fue unánime: vamos a seguir luchando para hacer realidad este acuerdo. Xi Jinping, durante la cumbre del G20, asumió las dificultades que implica el trabajar para este acuerdo sin Estados Unidos, pero aseguró que no iban a ceder. Eso me parece muy positivo. Sería más positivo si los 19 países fueran capaces de influenciar a Trump para que volviera al Acuerdo de París, pero al menos reconocer que estos países siguen luchando en algo tan importante como el cambio climático. Sí, eso sí, es que el presidente francés Macron manifestó que seguiría luchando
para que Estados Unidos volviera al pacto, ¿no?, establecido. Es que esta cuestión la quería analizar junto con otro tema, que es la política comercial. Es que los líderes del G20 han logrado cerrar una declaración final de la cumbre de Hamburgo. Además de eso, sobre la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, también recoge el rechazo al proteccionismo y respalda un libre comercio, pero basado en unas reglas necesarias que eviten prácticas injustas, ¿no?, entre comillas. Entonces, esta es otra concesión a la postura de Washington. Entonces, yo creo que esto pone en manifiesto la discrepancia entre los 19 países miembros y Estados Unidos, pero no podríamos negar que la participación de Estados Unidos es importante. El mundo no puede quedarse cruzado de brazos lamentando la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París. Afortunadamente, como bien decía Daniel, los otros 19 miembros han coincidido en que el tratamiento conjunto del cambio climático es algo irreversible, y China, asumiendo la responsabilidad que le cabe, ha dado un buen ejemplo al responder a la decisión de Donald Trump, afirmando que honrará su palabra y seguirá haciendo esfuerzo para cumplir los compromisos alcanzados en el marco del Acuerdo de París. Bueno, otro tema interesante de en la cumbre del G20 de este año, hemos visto que Argentina, Brasil, México, 3 países latinoamericanos, miembros del grupo de los 20. Entonces, de cierta manera podemos decir que estos 3 países representan la influencia económica de la región latinoamericana. ¿Qué opinan ustedes sobre la situación económica de la región y también qué papel juegan estos países latinoamericanos en las grandes organizaciones a nivel mundial, como por ejemplo G20 y APEC? Daniel. Yo creo que América Latina vive en estos momentos un periodo de cierta incertidumbre. México se ha convertido en una importante economía en la región, pero se halla en medio de disputas políticas, diplomáticas y comerciales con Estados Unidos, uno de sus principales socios desde la llegada de Donald Trump. Al mismo tiempo, como comentábamos antes, Brasil sufre una importantísima crisis económica, también diplomática y política, sufre una recesión desde hace años, y todo ello ha dañado mucho la imagen que tiene Brasil en el exterior. Aún así, yo creo que a pesar de ello, yo creo que los demás países reconocen la importancia que tiene América Latina. Es un importante mercado para el resto de países del mundo. Además, recordemos que México, Brasil y Argentina en estos momentos defienden esta globalización que defiende China. Están a favor de los tratados de libre comercio, tanto entre los países de América Latina como otros países de la región de Asia-Pacífico, por ejemplo, y eso favorece que estas políticas de países como China a favor de la globalización o a favor del libre comercio tengan más posibilidades de ser aprobadas en entes como el G20 y dejar aún más aislado a Estados Unidos. Bueno, y por la limitación del tiempo del programa no tenemos tiempo para ampliar más los temas de estos temas tan interesantes. Y aquí llegamos al final de esta edición de Puntos de Vista. Síganos en nuestras cuentas de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Weibo y Weixin de CGTN en español. Y también muchas gracias a ustedes por acompañarme en esta edición de programa. Muchas gracias.